No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el
Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo hoy a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Que se escuche tu voz. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cántaselo a él. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme
Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en tu presencia. Sumérgeme. Hola hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Qué placer y qué agrado poder tenerle nuevamente en este tiempo de estudio bíblico. Espero que tenga su corazón dispuesto para poder aprender y seguir conociendo un poco más de las cosas que nos van a servir para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Ojalá que tenga su material a mano, ojalá que tenga un tiempo dispuesto para poder oír este estudio que sin duda va a ser de mucha bendición y de mucho aprendizaje. Al menos en lo personal, ha sido muy enriquecedor tener este estudio porque me ha abierto los ojos a mantenerme fiel a lo que la palabra del Señor me ha mostrado a través del tiempo y mantenerme puro a través de eso. En nuestro estudio del día de hoy, nosotros comenzamos la semana pasada a estudiar básicamente quiénes eran los bautistas. Y como decíamos, es una historia bastante compleja porque tiene muchas aristas y muchas cosas por las cuales, cierto, nosotros tenemos que conocer. Pero hoy en particular quiero hablar de un grupo de bautistas que tiene una visión bastante particular en referencia especialmente a lo que conviene, a lo que lleva la salvación del hombre. Hoy hablaremos acerca de los denominados bautistas reformados. Y como comenzamos a aprender, como yo decía la semana pasada, y tratando de entender quiénes son los bautistas y el gran legado de esta denominación por mantener la pureza, muchos de los bautistas a través de los tiempos han sufrido grandes cambios tanto en su filosofía y doctrina a través del tiempo. Muchas de ellas han llegado a ser bastante confusas. Aunque mantienen las verdades en común, lo que nosotros llamamos en el estudio pasado los distintivos bautistas, se identifican como tales, algunas de las desviaciones que algunos de estos bautistas han abrazado han producido en el cuerpo de Cristo, hermanos míos, grandes divisiones en las iglesias, contiendas filosóficas que finalmente no tienen ningún peso bíblico, sino son solo argumentos racionales, desenmarcarse de una tradición bautista original que se ha venido manteniendo a través de los largos años, y peor aún, y esto es lo que más a mí me preocupa, la confusión que ha servido para que los creyentes, que muchas veces algunos son muy débiles, terminan apartándose de las iglesias, adhiriéndose a esta doctrina reformada. Por lo tanto, hoy día nosotros podríamos decir con bastante argumento que muchas de estas iglesias de corte reformado han traído bastantes problemas dentro de las congregaciones, porque han traído una filosofía añeja y han tratado de reeditarla durante este tiempo, pero han logrado lo que no debiera ser. Han provocado, ¿cierto?, una gran división en el cuerpo de Cristo. Los llamados bautistas reformados, como ellos se declaran, son aquellos que se adhieren o se han adherido a la llamada doctrina de la gracia, lo que en inglés es conocido como el tulip, que fue la abreviación hecha por Juan Calvino en el tiempo de la Reforma para establecer, según ellos de manera correcta, cómo el hombre podía ser verdaderamente salvo. Una breve declaración de una iglesia reformada sería algo como esto. Dice: somos una iglesia reformada porque apoyamos y estamos convencidos de la veracidad de las grandes doctrinas que volvieron a salir a la luz en la reforma del siglo XVI respecto a la salvación del hombre. Por esta razón nos definimos como una iglesia bautista reformada. Por lo tanto, en términos simples, una iglesia bautista reformada es aquella que da como su punto de inicio, o quizás podríamos decir aún más profundo, su punto de restauración o de mayor luminosidad, basado, ¿cierto?, en el tiempo de la Reforma hecho por Lutero, Calvino y todos los grandes hombres que existieron en esa época, ¿cierto?, en el tiempo de la Reforma. Ahora la pregunta es,
¿cuál es nuestra postura como Iglesia Bíblica Bautista? ¿Por qué con nosotros como iglesia no adherimos al movimiento reformista, ni tampoco nos denominamos Iglesia Bautista Reformada? ¿Por qué nosotros no estamos de acuerdo? ¿Por qué nosotros tenemos diferencias significativas con estos grupos? Bueno, será preguntas que nosotros vamos a tratar de dilucidar a través de este estudio bíblico. Vamos a ir a los temarios, hermanos. Los temarios del día de hoy son básicamente mantener la misma línea de estructura de estudio. Vamos a aprender una breve historia de los bautistas reformados. Vamos a hablar de cuáles son nuestras diferencias significativas. Aprendíamos lo que era diferencia insignificante y las significativas. Bueno, vamos a ver cuáles son las diferencias que de verdad nos hacen apartarnos de ellos y las conclusiones finales. Pues bien, vamos a ver un poquito de la historia. Vamos a ver quiénes son estos famosos reformadores. Ahí usted tiene una imagen de quizás los hombres más destacados, Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, Wycliffe, ¿cierto? Que son más bien los hombres como exponentes, los denominados algunos, los que ven el fondo son los llamados pre-reformistas, los que están más adelante son los llamados reformistas. Para entender un poco esto, tenemos que partir o tener que remontarnos un poco en el pasado a ver lo que sucedió en el tiempo de la Reforma, que eso sucedió entre el año 1400 y 1600 aproximadamente, el siglo XVI. Aunque sin duda el aporte hecho en esta época tanto para el progreso del conocimiento bíblico y el puntapié para la traducción masiva de la Escritura fue una gran bendición, hermano, y sin duda esto es algo digno de alabarlo. Ellos provocaron, hermanos, un quiebre en la institucionalidad de la Iglesia Católica y se abrió la posibilidad de que la palabra de Dios y la predicación del Evangelio de una manera más libre, ¿cierto?, fuese realizado para cualquier persona. Sin duda esto fue un gran aporte y una gran bendición, y estoy convencido que esto fue parte de la voluntad de Dios. Sin embargo, hermanos, podemos ver que también durante este movimiento comenzó a existir una gran diferencia entre los anabaptistas, que era el nombre original que se le daba a los bautistas de la época, que no estuvieron dispuestos a aceptar algunas de las bases que los reformistas en aquellos tiempos querían establecer, como eran mantener las bases de la liturgia católica en cuanto al bautismo infantil y también lo que tenía que ver en cuanto a la salvación del hombre. Muchos de esos cristianos bautistas o anabaptistas se trataron de mantener lo más alejado posible. Pero aunque al leer la historia podemos ver que muchos anabaptistas apoyaban el fondo de la reforma o lo apoyaron, y muchos de estos anabaptistas también entusiasmadamente adhirieron a este movimiento porque lo denominaron quizás una luz al final del túnel después de muchos años de persecución y de clandestinidad. Rápidamente y tristemente la historia nos cuenta que los reformistas consideraron a los anabaptistas como un enemigo que debiera ser eliminado, y por ello, en un concilio realizado junto con la Iglesia Católica, los luteranos, que fueron el movimiento o la iglesia nacida por Martín Lutero, y los presbiterianos, que fue un movimiento nacido por Juan Calvino, persiguieron férreamente a los anabaptistas o los que no adherían, ¿cierto?, a su reformismo, llevándolos a la clandestinidad aún más profunda, como la hecha por la Iglesia Católica en los tiempos del oscurantismo. De hecho, hermano, en un libro de historia bautista se dice que para el año 1555, desde los inicios de la contada de la historia de los bautistas hasta el tiempo de la Reforma, se contabilizaba aproximadamente casi 50 millones de muertos por causa de su convicción bautista. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo, hermano, de bastante persecución, de bastante derramamiento de sangre y de bastante clandestinidad por parte de aquellos cristianos que se adherían a una convicción bautista en cuanto a su fe y práctica doctrinal. Por otro lado, nosotros podemos ver que los que aceptaron esta escuela de interpretación, los llamados reformistas, centran su autoridad declarándose a sí mismos como bautistas reformados por, evidentemente,
toda la base de la reforma establecida. Y aquellos que adhirieron a esta visión declararon su posición en algo que se le denominó la Confesión de Fe de 1689, donde estos bautistas se declaraban a sí mismos como seguidores de la línea o del pensamiento reformista. Siguiendo sus distintivos bautistas, ellos adhirieron, ¿cierto?, también las enseñanzas de la doctrina de la gracia, ¿cierto?, como una manera, ¿cierto?, de ver también su práctica y su declaración de fe. Esta declaración o esta confesión de fe bautista es sin duda el pilar más fundamental que los actuales bautistas reformados toman para poder decir que ellos, ¿cierto?, son una iglesia santa, purificada y verdadera. Los bautistas que aceptaron esta escuela de interpretación de teológica centran su base de autoridad declarándose, como decía, bautistas reformados, y de esta manera más precisa adhieren a esta confesión de fe de 1689, tanto en práctica como en doctrina. Lugar donde la escuela teológica de Calvino fue aceptada, ¿cierto?, tanto en las iglesias protestantes como las que se denominaron en aquel tiempo los bautistas particulares. Y los bautistas particulares son los que adhirieron básicamente a esta confesión de fe bautista, tomando el reformismo como una parte de su práctica y su doctrina. Ahora recordemos pues que, como aprendimos la semana pasada, los primeros bautistas, o básicamente 7 iglesias bautistas en el tiempo de este renacer, también hicieron una declaración de fe en Londres, pero en el año 1644. Y ellos dijeron, ¿cierto?, que no estaban de acuerdo con el nombre anabaptista. Fue como una manera de declarar, ¿cierto?, su oposición a todos sus perseguidores, pero establecieron cuál era el fundamento de su creencia en cuanto a la salvación. Y ellos dijeron que creían que la salvación estaba disponible para todos los hombres que libremente pudieran aceptar la gracia del Señor Jesucristo como Señor y Salvador. A estos bautistas se les denominó bautistas generales. Por lo tanto, ya podemos ver, hermanos, en nuestra mente, podemos trazar ya en nuestra mente una línea más o menos en cuanto a lo que estaba sucediendo. Los anabaptistas venían, ¿cierto?, desde una clandestinidad, quizás muy ocultos, a través de la historia del tiempo, siendo perseguidos primero por la Iglesia Católica y luego en este tiempo de la Reforma también una especie de luz al final del túnel apareció. Muchos de estos creyentes bautistas comenzaron a adherir, lo que ellos finalmente, esto se tradujo, ¿cierto?, en una declaración de fe bautista en 1689, donde los que adhirieron a la idea reformista se denominaron a sí mismos como particulares, o sea, nosotros adherimos, ¿cierto?, de manera particular a esta visión reformada, y los que no estaban de acuerdo se denominaron a sí mismos como bautistas generales, o sea, que seguían la línea más o menos trazada por los tiempos pasados, aun cuando muchos de estos bautistas generales también seguían las enseñanzas o la visión de otro teólogo llamado Arminio, que es opositor completo, ¿cierto?, a Calvino en este caso. Por lo tanto, podemos ver en la historia que grupos bautistas ya comienzan a tener un cambio tanto en su práctica y en su fe que habían traído, ¿cierto?, a través de los años. Pero podemos ver también en esta línea de tiempo que también existieron creyentes que no fueron denominacionales, que no adhirieron a ninguno de estas líneas de pensamiento, ni los generales, ni los particulares, los cuales, ¿cierto?, sufrieron férrea persecución por causa de aquellos tiempos de las iglesias establecidas, que fueron la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana y la Iglesia Presbiteriana. Por lo tanto, el nombre reformado se refiere a las raíces tanto históricas y teológicas distintivos de los grupos llamados primero protestantes y luego también adaptada por los bautistas particulares. Existe un conjunto de creencias teológicas a la cual comúnmente se hace referencia
como la llamada fe reformada. Y lo más probable es que quizás muchos de ustedes en algún momento la habrán escuchado. Y esta base, o como diríamos, como esta fe reformada, ellos le denominan las 5 solas. Las 5 solas, que es la sola fide, la sola gratia, la sola escritura, la solo Christus y soli Deo gracia. Quizás muchos han escuchado algunas de estas frases, lo cual ellos dicen, bueno, solo nosotros creemos por la fe por justificación, solo hay la gracia, solo la gracia de Dios hay salvación, solo la Biblia es la única base de fe y práctica, solo por medio de Cristo hay salvación y solo a Dios se le debe dar la gloria en cuanto a la salvación del hombre. Por lo tanto, la base, o digámoslo en resumen, la fe reformada se podrían ver en estos denominados 5 solas. Muchas de las cuales, ¿cierto? Nosotros compartimos porque evidentemente creemos, ¿cierto? Que la Biblia es nuestra única base de fe conducta, a Cristo hay que darle la gloria en todas las cosas, de Dios pertenece la salvación es por fe, evidentemente muchas de estas cosas. Sin embargo, hermanos, la fe reformada es quizás mejor conocida por su entendimiento de que Dios es soberano en cuanto al tema de la salvación, es decir, que Dios antes de la fundación del mundo ha escogido o ha elegido a ciertos pecadores para la salvación y a otros no. Por lo tanto, la reforma es más conocida no solamente por estas 5 declaraciones de fe, sino por lo que se denomina el famoso tulip, o lo que hoy día se conoce como las doctrinas de la gracia, que son 5 posiciones doctrinales que declaran la depravación total del hombre, la naturaleza incondicional de Dios, la naturaleza limitada en cuanto a la expiación de Cristo, el llamado eficaz o la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Como usted puede ver aquí en la imagen, usted puede ver que tulip, ¿cierto?, se transforma en un acróstico para, en inglés, total depravación, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Por lo tanto, podríamos decir con toda propiedad que los reformistas o la fe reformista es más conocida por esto, por el tulip, por su enseñanza en cuanto a la soberanía de Dios, en cuanto a la salvación del hombre, en lo cual ellos dicen directamente que Dios escoge a algunos para salvación y a otros no. Pero también esta base de su reforma está en estas 5 declaraciones que se les llama hoy día las 5 solas. La doctrina reformada ha sido ampliamente abrazada por distintos personajes predominantes a través de la historia, como en el pasado fue Juan Calvino, Juan Knox, Juan Bunyan, que es el escritor del libro El Progreso Peregrino, Juan Newton, que fue el escritor de ese famoso himno Sublime Gracia, el comentarista de la Biblia Matthew Henry, George Whitefield, un gran evangelista, un teólogo americano llamado Jonathan Edwards, hermano, de gran influencia, los misioneros, Adoniram Hudson y William Carey, que no podemos negar, hermano, ¿cierto?, su gran progreso en cuanto a la predicación del evangelio, y el famoso predicador Charles Spurgeon, ¿cierto?, abrazaron el calvinismo, ¿cierto?, como una forma, ¿cierto?, de llevar el evangelio adelante. En la actualidad, personajes de renombre como John Piper, David Platt, J.L. Parker, R.S. Sproul, John MacArthur, Miguel Núñez, Sugel Michelin, Paul Washer y entre otros, también han adherido, ¿cierto?, a esta declaración llamada la Reforma. Y aún más, a través de distintos medios de comunicación y plataformas, entre ellos la tan conocida la coalición por el Evangelio, The Gospel Coalition en inglés, que en Estados Unidos ya está siendo bastante confrontada, y por las siglas le han puesto The Great Confusion o la gran confusión. O sea, claramente, hermanos, las iglesias bíblicas han estado rechazando esta plataforma web en la cual, ¿cierto?, adhieren muchos de estos personajes modernos, ¿cierto?, que yo acabo de nombrar, que
enseñan su doctrina y que ha llevado a la confusión de muchos. Cientos de jóvenes, especialmente, o cientos de pastores sin una formación teológica sustancial, siguen las enseñanzas de este grupo de teólogos o predicadores de renombre y adhieren ciertas sus doctrinas. Podemos ver ampliamente, ¿cierto?, que muchos de estos seguidores de los pensamientos reformistas, en su gran mayoría, colocan frases de ellos en sus muros. Por lo tanto, hermano, si estamos diciendo que nosotros no adherimos a esto, yo le pido como pastor de la iglesia que se abstenga de ver páginas como esta. O también la más conocida también, que nació como un blog, ¿cierto?, de comentarios y que se tradujo luego en una plataforma, ¿cierto?, web, masificando la línea de pensamiento doctrinal, especialmente hacia la línea de los jóvenes, los soldados de Jesucristo, hermano, que han provocado bastante confusión y bastante desapego. De hecho, hermanos, a mí me ha tocado que muchos jóvenes me mandan frases de Miguel Núñez, de Sugel Michelén, de Paul Washer, ¿cierto?, cuestionando, ¿cierto?, nuestras prácticas y nuestra filosofía como iglesia bautista. Cuando nosotros tuvimos una época, ¿cierto?, en la cual nuestra iglesia vivió una situación, muchos jóvenes me preguntaban qué pensaba acerca de la doctrina de la elección, qué pensaba acerca de la doctrina de la gracia, qué pensaba acerca de la reforma, porque evidentemente habían sido impactados o influenciados por muchas de estas páginas y que hoy día podemos ver, hermanos, que tan simplemente con una pequeña búsqueda por internet, usted lo que mayormente va a ver es que los cristianos bautistas que están apareciendo ahí adhieren en su gran mayoría a las doctrinas reformistas, que están enseñando que las 5 solas o la doctrina de la gracia finalmente es el camino correcto o es el evangelio verdadero que había sido mal enseñado y que en estos tiempos está siendo purificado. Ahora bien, yo tengo que hacer una nota al margen. Obviamente, ¿cierto?, muchos de estos hombres han hecho grandes aportes al evangelio y grandes enseñanzas que no las podemos negar. ¿Cómo negar, cierto?, las grandes enseñanzas de Charles Spurgeon? ¿Cómo negar, cierto?, el avance misionero a través de George Whitefield o los misioneros William Carey, Adoniram Jackson? ¿Cómo negar, cierto?, que John MacArthur, R.S. Sproul han hecho, cierto, grandes aportes, cierto, al conocimiento? Sin embargo, ellos, al adherir a un pensamiento reformista o calvinista en su manera de gobernar su doctrina, siempre se tendrá una diferencia sustancial, especialmente lo que tiene que ver con la salvación del hombre. Por lo tanto, mis amados hermanos, a través de esta breve historia nosotros podemos darnos cuenta que ya nosotros nos estamos enfrentando a una posición doctrinal con bastante poder, con bastante conocimiento, con hombres de renombre que son capaces, hermanos, de pararse en un púlpito y comenzar a transmitir sin tapujos, sin titubeos, sin temores, lo que ellos creen y explican acerca de su doctrina reformada. Es más, nosotros podemos ver, hermanos, que muchas de estas iglesias son iglesias muy atractivas, con un fuerte contenido tecnológico, digital, atractivos en su presentación, con una elocuencia muy grande, hermanos. Han sido capaces de posicionarse en el pensamiento de la gente, llevando a que su doctrina comience a llegar a los corazones de las personas, al punto de que muchos bautistas que en un principio eran bautistas fundamentales, que seguían las enseñanzas que siempre se le enseñaron, comenzaron a cuestionar todas las cosas que se le habían enseñado, desde su salvación hasta, ¿cierto?, las prácticas que se hacían dentro de la iglesia en la cual él fue formado. Muchas iglesias se han visto divididas. Muchos líderes se han levantado en contra de los pastores en base, ¿cierto?, a estas enseñanzas dadas por estos grupos, ¿cierto?, de bautistas reformados. Pero lo peor aún, hermanos, es que nosotros estamos luchando con la falta de conocimiento de los creyentes. Y quizás este es el punto más relevante, hermanos. Porque evidentemente un Miguel Núñez, un Sugel Michelén, un Paul Washer son hombres de bastante conocimiento. Son hombres de los cuales usted no los va a pillar
así de improviso con una pregunta, una respuesta. De hecho, si usted va a YouTube o va a los canales, los cuales les recomiendo que no los vea, ellos tienen respuesta para todo, hermano, y tienen respuesta muy contundente, muy clara. ¿Qué es más? Estoy convencido que algunos de nuestros miembros de nuestra iglesia quizás han visto o han leído o han escuchado alguna de las predicaciones de estos hombres, de los cuales yo no estoy diciendo que en su fondo sean malos, pero al tener esta doctrina, evidentemente van a provocar una confusión en la mente de las personas. Por lo tanto, mis amados hermanos, estamos comenzando a entender cuáles son las bases de los que se denominan a sí mismos bautistas reformados. Evidentemente, hermanos, cualquier duda y cualquier consulta que usted tenga me las puede hacer, o cualquier comentario, evidentemente siempre estaré dispuesto a poder resolverlo. Lamentablemente, esto se está transformando en una guerra de guerrillas. Lamentablemente, los mismos cristianos, en vez de estar promocionando el avance del evangelio, han caído, ¿cierto?, en el engaño del diablo, entrando en discusiones necias, en huecas sutilezas, en filosofías interminables, que lo único que hace es engrandecer y ensalzar el ego de algunos hombres y llevando, ¿cierto?, al cuestionamiento y a la división de la iglesia verdadera. Pues bien, hermanos, es tiempo de que se tome un descansito. Hemos llenado nuestra cabeza con mucha información y por eso le pido, como siempre, repase su material, vuelva a leerlo, y cualquier duda que usted tenga me la puede hacer sin ningún problema. No soy un experto, hermano, en este tema. No soy un experto en cuanto a las doctrinas reformadas, porque he centrado mi corazón en poder aplicar lo que yo conozco por la palabra de Dios, pero sin embargo es necesario entender para que nosotros no seamos engañados. Pues bien, vamos a tomar un breve descanso. Piense, medite. En el intertanto usted puede hacer algunas preguntas o me las puede hacer por interno, no tengo ningún problema. Tómese un breve descanso. Vamos a volver unos minutos más para luego seguir con la segunda parte de nuestro estudio. Dios le bendiga. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús. Tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida
Bien, hermanos, seguimos. Espero que haya tomado un descanso y haya despertado el apetito, ¿cierto?, de poder conocer y entender lo que estamos aprendiendo acerca de los bautistas reformados. Un alcance que alguien me hacía, hermanos. Obviamente nosotros como iglesia no estamos para provocar división o para hablar mal de los hermanos. No estamos hablando mal de las personas, no estamos hablando mal de esos pastores, no estamos hablando mal de esos siervos del Señor, por supuesto que no. Lo que estamos contrarrestando son las doctrinas que se enseñan y las posiciones que se tienen, que a nuestro criterio, bajo la luz de la palabra del Señor, no son simplemente una posición o una diferencia doctrinal, sino que es una diferencia significativa. Es como lo que vamos a aprender a continuación. Por eso en nuestro próximo estudio, hermanos, vamos a ver lo que son las principales diferencias que nosotros tenemos con el movimiento reformado. Y aquí es donde nosotros vamos a establecer una base concreta del por qué nosotros estamos en desacuerdo con los denominados bautistas reformados. Y como lo hemos dicho y lo vamos a seguir afirmando, compartimos en su gran mayoría las doctrinas esenciales con estos bautistas. Nunca vamos a escuchar a algunos de estos bautistas hablar mal de la palabra de Dios o de la persona de Jesucristo, de nuestro Dios, o van a negar que el Espíritu Santo es Dios, o van a tomar quizás otras prácticas que son completamente aberrantes como la que aprendimos de otras sectas. En su gran mayoría somos prácticamente iguales, porque en esencia mantenemos una misma línea doctrinal en muchos aspectos. Sin embargo, debemos reconocer que la llamada doctrina de la gracia no es simplemente una diferencia insignificante, no es una diferencia de posición, hermano, no es una diferencia en cuanto a visiones, como lo que podría ser en la posición en cuanto al arrebatamiento de la iglesia o el inicio de la iglesia local. No estamos teniendo esa diferencia en cuanto si es antes después o es con Cristo o con el Espíritu Santo. No estamos viendo esa diferencia. Al entenderla profundamente, nosotros nos damos cuenta que la doctrina de la gracia es una diferencia completamente significante. O sea, el hecho, hermanos, de poner en duda la salvación y poner cuestionamientos a la salvación de otras personas ya hace y provoca que nosotros comencemos a tomar una distancia de esta línea y grupo de iglesias bautistas. Claramente, como yo le vuelvo a repetir, creemos que son hermanos en Cristo, claramente queremos decir que ellos siempre van a querer el bien para sus iglesias, pero al tener esta diferencia en cuanto a la enseñanza de la salvación del hombre, nos hace a nosotros mantener una distancia significativa. ¿Por qué? Porque la razón de la existencia de la iglesia, hermanos, es la predicación del evangelio. La base, la esencia, la estructura primordial es la predicación del evangelio. Un pastor decía, hermanos, como a modo de ilustración, que la salvación es como un tren. La salvación es un tren, pero ese tren va por dos vías. Y esas dos vías tienen un nombre: soberanía de Dios y la libre elección del hombre. Si usted quita un riel o junta esos dos rieles, lo que sucederá con ese tren es que se descarrilará. Lo mismo con las doctrinas de la gracia. Si nosotros las aplicamos literalmente como estos hombres en su posición doctrinal creen, evidentemente vamos a provocar una división en lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Por eso creemos que esta diferencia en cuanto a la doctrina de la gracia es completamente significante y nos hace apartarnos completamente de su visión y práctica doctrinal, a la cual nosotros nombramos a continuación. Y lo vamos a empezar a mostrar. ¿Cuáles son las diferencias? La primera de ellas tiene que ver con la doctrina de la gracia, que ellos dicen que es el verdadero evangelio. O sea, la predicación del evangelio para ellos es la predicación de la doctrina de la gracia, o en este caso el tulip. Los reformados dicen que la doctrina de la gracia es el verdadero evangelio, es el evangelio que fue purificado, ese evangelio que estaba en tinieblas, ese evangelio que estaba escondido y que los padres de la reforma fueron capaces de sacarlo a la luz y traer, ¿cierto?, la esperanza de la gracia verdadera a los hombres. Según ellos, no predicar la doctrina de la gracia sería falsear la verdad y predicar un evangelio completamente falso. Vemos
¿Qué dice esta doctrina de la gracia y cómo nosotros respondemos bíblicamente? Sé que en otra porción, en otro estudio, yo había hecho este estudio acerca del tulip o acerca de la doctrina de la gracia, pero básicamente lo que voy a hacer en este momento es nombrarlo. En nombrarlo simplemente no voy a profundizar. Le puedo compartir el material más detallado que tengo en relación a la doctrina de la gracia y por qué nosotros estamos en desacuerdo. Solamente aquí en este estudio yo le pongo un breve resumen. Ellos creen, ¿cierto?, que la doctrina de la gracia se divide en 5 cosas, lo que ellos llamaron el tulip. En primer lugar, como letra T, ellos ponen que hay total depravación. Y evidentemente cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos que esta total depravación sí existe. En Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay nada bueno que el hombre haga por sí mismo. El hombre no se puede salvar a sí mismo. El hombre está completamente depravado en su pecado. Esa palabra depravación suena fuerte, pero es que dice que literalmente el hombre por naturaleza sigue haciendo lo malo, sigue haciendo lo malo. Pero, escuche bien, esto no significa que el hombre no pueda responder al evangelio. De hecho, la fe no es el regalo de Dios para la salvación, es el acto del hombre que él tiene, ¿cierto?, en cuanto, ¿cierto?, a la salvación. El hombre debe poner su fe, el Señor lo exige, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Los reformistas dicen que la fe tiene que ser dada por Dios. Tiene que haber una regeneración en primer lugar para que nosotros podamos llegar a ser salvos, porque no hay nada bueno en nosotros. Pero la Biblia contradice absolutamente esa posición, porque la Biblia habla de que el hombre debe tener su fe. En pocas palabras, hermanos míos, lo que podríamos nosotros decir como esta depravación total en que el hombre no tiene capacidad alguna, efectivamente es así. Efectivamente es así, pero hermanos míos, el negar la posibilidad de que el hombre pueda aceptar o pueda rechazar este regalo de Dios en cuanto a la salvación es algo que tampoco lo podemos negar porque es bíblico. La fe es el acto del hombre para la regeneración. El hombre tiene que tomar una decisión por fe, el hombre tiene que tomar una decisión por Cristo. Vaya conmigo por favor al libro de Tito, capítulo 3, versículo número 5. Tito, capítulo 3, versículo número 5. Voy a tratar de dar algunos argumentos, aunque dije que iba a ser un resumen, pero voy a tratar de dar un argumento en base, ¿cierto?, a algunos puntos que son importantes a poder tratar. Tito, capítulo 3, versículo número 5. Y espérenme, hermano, que estoy con una Biblia nueva, entonces se me pegan las hojas. Ahora sí, dice Tito 3:5, dice: no nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es efectivo, evidentemente Dios desea nuestra regeneración y no nos salvó por obras que nosotros hayamos hecho. Pero en Efesios capítulo 1, versículo número 13, podemos leer lo siguiente, hermano. Este versículo es muy importante, porque dice la Escritura: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es el que trae la regeneración, trae la nueva vida. Eso significa regeneración. Pero para poder llegar a esa regeneración, la palabra del Señor está siendo bien clara. Dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él. O sea, hay que tener un acto de fe. Se predica el evangelio, se le habla a los muertos que Cristo y el Espíritu Santo comienza a provocar en ellos un atender el mensaje. Porque el regalo de Dios, el regalo de la salvación es una gracia. El Señor se acerca a los hombres, se acerca a los muertos y tiene compasión de ellos y les da la luz de la palabra del Señor, y ellos pueden entenderla y pueden aceptarla. Y el Espíritu Santo viene y les da una nueva vida. Por eso, hermanos míos, aun cuando creemos que existe una depravación total del hombre, el hombre por sí solo no se puede salvar, sí el hombre puede aceptar por fe el regalo de Jesucristo dado por él en la cruz. Y por ese acto de fe el hombre es regenerado, se le da una nueva vida, lo cual lo hace salvo. Eso en cuanto a nuestra primera postura. Eso en cuanto a la depravación total. En cuanto a la elección incondicional, evidentemente, hermanos, esta es una de las cosas más complicadas de entenderla.
Así como es difícil entender lo que es la Trinidad, la elección es algo súper complejo. Es un atributo de Dios, porque evidentemente Dios lo dejó en la palabra de Dios. Dios habla de una elección. Y la palabra elección significa que Dios escoge a unos y a otros no. Suena para usted muy cruel, pero Dios en su soberanía sí sabe quiénes son los salvos y quién no lo sabe. Por eso hablamos que su elección está basado no en un decreto que Él estableció, no Él dijo antes de la fundación del mundo, este se va al infierno y este se va al cielo, no, sino que Él en libertad creó todas las cosas conforme a su voluntad, conforme a su soberanía, pero dejó basado en su presencia que el hombre también entendiera y fuera responsable también de poder aceptar o rechazar la gracia del Señor. Algo que no creen los calvinistas es que el hombre puede rechazar la salvación, pero lo que constantemente nosotros vemos es que la invitación hecha dada por Dios es para que el hombre acepte o rechace. La salvación es accesible para todos. Por lo tanto, la elección incondicional que ellos dicen, en el cual Dios escogió a algunos y a otros no, no es así, porque Dios habla de una salvación para todos. Ahora, como lo vamos a ver más adelante, una de las características que tienen los que aplican la doctrina de la gracia o los que se declaran a sí mismos calvinistas es que necesitan usar el razonamiento para poder entender su postura. ¿A qué voy con esto? Que un calvinista te va a decir, Dios es un Dios soberano. Dios conoce todas las cosas. Dios sabe todo. Por lo tanto, si Él sabe todo, debió haber ordenado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de todas las cosas, quién eran los salvos y quién eran no. Esa afirmación hasta cierto punto es correcta. Pero lo que está haciendo este cristiano es usar su lógica para poder explicar algo que en la Biblia no sale. La Biblia habla de la elección, pero los pasajes de los cuales Dios ocupa la elección habla en referencia a los que ya fueron elegidos, a los que ya son salvos. Se aplica a la vida espiritual, no se aplica a un periodo anterior a la salvación. Por lo tanto, amados míos, es muy importante que nosotros como creyentes aprendamos a creerle a la Biblia tal cual fue dicha, tal cual fue escrita, sin una interpretación, sin una línea doctrinal, sin tratar de racionalizar muchas cosas de las cuales le pertenecen a Dios. La elección es un acto soberano de Dios, el cual el hombre no tiene derecho a entenderlo, sino que Dios le ha placido hacerlo por su voluntad, por su conocimiento preanticipado. La salvación es accesible para todos. La Escritura dice que quiere que todos los hombres, que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, puedo declarar que el hombre no es salvo porque fue elegido, sino porque respondió al llamado y este hombre fue elegido. Un pastor hace unos años atrás hacía esta explicación de que la salvación es como una puerta, y en esa puerta el inicio habla, ¿cierto?, de vida eterna, y cuando ese hombre pasa, ¿cierto?, por esa puerta llamada vida eterna, y él voltea para ver, arriba en el dintel dice elegido para salvación. Por lo tanto, hermanos míos, el hombre hoy día tiene la posibilidad de aceptar ese regalo. El evangelio está accesible a todos. Nosotros no predicamos el evangelio solamente a algunos pocos. El problema de los calvinistas es que ellos dicen que Jesucristo, o sea, Dios salvó, Dios escogió a algunos. Y cuando vino Jesucristo entonces a morir a la cruz, no vino por todo el mundo, sino que vino a morir por los que Dios en su soberanía había elegido. Esa explicación es el uso del razonamiento, es la aplicación mental de lo que en la Biblia está diciendo, pero que difiere absolutamente de la lectura normal y natural de la palabra de Dios. En tercer lugar, ellos hablan de una redención limitada. Hablamos de depravación total, elección incondicional y redención limitada. Y esta es sin duda la más distorsionada y la más falsa de todas las enseñanzas dada por el calvinismo, en la cual ellos dicen que Cristo murió solamente por los pocos. Cuando usted ve pasajes, por ejemplo, como Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, donde dice que quiere que todo el mundo no perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, para un calvinista, dentro de su lógica y dentro de su visión, esa palabra mundo no es aplicada de manera global, sino es aplicada
a los que Dios eligió de acuerdo a su soberanía, lo cual es completamente falso. ¿Por qué? Porque una enseñanza, una lectura normal te está diciendo que todos los hombres tienen la posibilidad. De hecho, hermanos, cuando nosotros vemos el juicio de Dios hecho a las naciones, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que los libros se van a abrir, y uno de los libros que se va a abrir va a ser la Biblia. Y la Biblia dice que los hombres serán juzgados por las cosas que salían ahí. Por lo tanto, el hombre va a ser juzgado por haber rechazado la gracia salvadora de Dios. Por lo tanto, sería injusto si lo miramos así, aunque Dios es completamente justo para crear un hombre y mandarlo al infierno porque Él tiene todo el poder y tiene toda la libertad de hacerlo. Pero Dios, que ha establecido un plan redentor que creemos nosotros para toda la humanidad, tiene que hacer responsable al hombre, y que ese juicio que ese hombre se presente sea un juicio donde el hombre entienda que el juicio que la paga del pecado es la muerte, por haber rechazado, porque él voluntariamente rechazó, no porque nació pecador y no le quedó otra y se fue al infierno. El Señor le dijo, no le va a decir a una persona que está diciendo, mira, yo te creé para mandarte al infierno, así que ahí está tu destino. No, la Biblia dice que el hombre será juzgado. Por lo tanto, si el hombre ya tiene un plan definido, si el hombre ya tiene una meta final, que sería ir al infierno, porque Dios lo eligió para el infierno, entonces tendría que pasar directamente para allá, no pasar por un juicio, sería innecesario, porque ya su juicio fue dictado. Lo que nosotros creemos es que si el hombre hoy día está condenado por su pecado, y el hombre que muere hoy día sin Cristo va al infierno. Pero, hermanos, la Biblia establece que va a haber un día de juicio en donde el Señor mostrará con su palabra por qué el hombre está siendo condenado. Y esa es originalmente por haber rechazado el mensaje de salvación, el mensaje de la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, no creemos en una redención limitada. Creemos que todos los hombres pueden llegar a ser redimidos de sus pecados. En cuarto lugar, hablamos de la llamada gracia irresistible, como ellos le llaman, ¿cierto? El llamado eficaz. Esto quiere decir que los que fueron elegidos van a llegar al Señor sí o sí. Dentro de una posición extrema, los que creen en el hipercalvinismo o un calvinismo más literal, ellos dirían entonces que lo único que tiene que hacer la iglesia es predicar la palabra de Dios, nada más. ¿Por qué? Porque los creyentes ya fueron elegidos y por lo tanto llegarán solos. Por lo tanto, no hay programa misionero, no hay programa de evangelismo, no se está compartiendo las verdades, sino que los creyentes están inmersos, ¿cierto?, en conocer y conocer más las verdades. Según lo que nosotros creemos, la gracia es para todos, no es para algún poco, es para todos. La Biblia dice que es para todos los hombres, justos o injustos. Es increíble pensar esto. Y si no vienen, la resisten. O sea, no existe una gracia irresistible. Esta gracia se puede resistir. El hombre por su pecado se puede apartar del deseo de Dios. Y es por eso que el hombre será responsable delante de Dios de rechazar o aceptar la verdad de Cristo. En Tito capítulo 2, versículo 11 puedo ver esta verdad. Mira, anda conmigo a esta porción de la Escritura. Tito capítulo 2, versículo número 11. Tito 2, versículo número 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, es una puerta abierta. Por lo tanto, si la quiere, la puede tener, pero si no, la puede resistir. Los calvinistas dicen, no, es imposible. Un hombre que fue escogido inevitablemente llegará al Señor. Ellos niegan la posibilidad de que eso pueda existir. Como también el último punto, que es la perseverancia de los santos. Y cuando hablamos de la perseverancia de los santos, es que dice que un hombre que llega a ser salvo nunca más se apartará del Señor. O sea, se mantendrá siempre fiel. Y en parte, aunque creemos que eso es cierto, que es Dios que nos ayudará a perseverar y que un creyente debiera siempre estar cerca del Señor, no negamos que existe la realidad de la apostasía o no negamos, ¿cierto?, que exista la posibilidad de que exista un creyente carnal. Ellos niegan tajantemente que exista la posibilidad de que exista un creyente carnal. No es bíblico para ellos. Lo que existen o salvos o no salvos. Por lo tanto, es imposible que un creyente se aparte de hacer la voluntad del Señor. Bueno, la palabra del Señor una y otra vez, especialmente en el Nuevo Testamento,
nos hace un llamado, un recordatorio a tener cuidado de no apartarnos, de no oír doctrinas de demonios, de no enfriar el corazón. En Apocalipsis capítulo 3, ¿cierto? Cuando Dios le habla, ¿cierto? Tú no eres frío ni tibio, le está hablando a una iglesia, sino que eres tibio. O sea, está hablando de una iglesia que tiene una condición espiritual muy paupérrima, hermano. No, es una iglesia que había dejado de perseverar absolutamente en las cosas del Señor. Por lo tanto, negar la posibilidad de que hoy día existen creyentes carnales o que apostatan de la fe sería, ¿cierto?, decir como que si un hijo suyo se portara mal, por el hecho de haberse portado mal, dejara de ser absolutamente su hijo. Y eso es una falsedad absoluta. Dios nos trata como hijos. Y ese ejemplo nosotros lo vemos a diario en nuestra relación diaria que tenemos como padre, como hijo. El Señor tomó el ejemplo. Vosotros siendo los malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, todos estos puntos del tulip, que a pesar que tienen un asidero, un fuerte contenido bíblico, y ellos, ¿cierto?, toman mucha palabra de Dios para aseverar y afirmar sus posiciones, claramente a la luz de una lectura normal, natural, simple de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que contradice totalmente lo que el Señor ha dicho. Dios no va a exacerbar uno de sus dones para dejar en menos otro. Por eso digo, la elección y la elección soberana del hombre van en un riel tomado de la mano. No es más elección o más soberanía y más libre albedrío. O como diríamos en términos de escuelas doctrinales, o eres calvinista, que apoya, ¿cierto?, esta doctrina de la gracia, o eres arminiano, que está en contra de esto. De hecho, como lo veremos más adelante, vamos a ver cuál es la etiqueta que ellos muchas veces a nosotros nos colocan. Por lo tanto, ellos dicen que esta doctrina de la gracia es el Evangelio. Es el Evangelio. El Evangelio que dice que todos los hombres son pecadores, que el Señor en su gracia escoge a unos y no para salvación, que hay una redención pero es limitada solamente para aquellos que Dios escogió, que los que son elegidos irresistiblemente llegarán a Cristo, y el que llegó a Cristo se mantendrá fiel perseverando en el Evangelio. Interesante, ¿no? Bueno, ahí yo le dejo por qué no creemos. Léalo, repáselo, entiéndalo, y cuáles son nuestros argumentos del por qué nosotros no estamos de acuerdo con que el Evangelio es la doctrina de la gracia. El Evangelio es simple, hermano. El Evangelio es que Cristo vino a esta tierra, anduvo entre nosotros, caminó con nosotros, murió en una cruz, fue sepultado, resucitó y nos dio vida eterna. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que los apóstoles predicaban. Usted no va a ver nunca diciéndole al apóstol Pablo, hey, Cristo, yo vengo a predicar lo de Cristo, pero júntense aquí los que Dios eligió y los que no, bueno, Dios les bendiga, que les vaya bien en el infierno. No, hermanos, absolutamente esto no es así. El segundo punto que nos diferencia significativamente de los bautistas reformados tiene que ver con el uso exacerbado del racionalismo en su mayoría de sus argumentos. Ahora, quiero decir, hermano, con esto que no es mal ocupar la lógica, que no es mal ocupar el razonamiento. La Biblia dice en Romanos 12, versículo 1 y 2, dice que nosotros debemos transformarnos por medio de la renovación de mi entendimiento. O sea, la palabra de Dios genera en mí un cambio en mi mentalidad, un cambio en mi forma de ver las cosas. La Biblia dice, yo tengo la mente de Cristo, por lo tanto, al tener la mente de Cristo, tengo que ejercitar esa mente para poder pensar en las cosas espirituales. De hecho, la palabra de Dios no se entiende simplemente con la lógica humana, sino que se entiende en la base de que el Espíritu Santo está en ti y Él te enseña todas las verdades. ¿Por qué una de las diferencias significantes que tenemos con los bautistas reformados tiene que ver con esto? Por esto que les voy a explicar a continuación. La lógica de sus argumentos se basa primero, en interpretaciones y la autoridad de los padres de la iglesia, que según ellos son, Agustín de Hipona y todos, ¿cierto?, los padres de la iglesia, llegando a Lutero, Calvino, John Knox y todos los que ellos abrazan, ¿cierto?, y prácticamente los endiosan. No debería haber dicho eso. Cristianismo histórico, las autoridades teológicas o los pastores prominentes, muchos de ellos ya he nombrado anteriormente, el razonamiento lógico y finalmente la Biblia. O sea, todo este conjunto de cosas dan veracidad a su postura. O sea,
no solamente se necesita la Biblia, sino también se necesita qué dijeron los padres de la iglesia, qué hicieron los cristianos históricamente, qué dice Paul Washer, qué dice Miguel Sugelén, qué dice John Piper, qué dice el libro tanto. Se ocupan todos estos argumentos para afirmar finalmente su postura. Convengamos pues, hermanos, que uno de los problemas del cristianismo es su poca dedicación a leer la Biblia. Y por tanto, al poco leer la Biblia, se es mucho más fácil que alguien te entregue la comida en bandeja, que alguien te diga exactamente lo que tú tienes que creer y tú lo aceptas como si fuese por fe. Y ese es por qué hemos visto que el progreso y el avance del bautismo reformado ha avanzado poderosamente, porque está apelando a la lógica de los creyentes. Le están diciendo, mira, nosotros creemos esto, otro, por esta razón. Y si tú entiendes esto, otro, tú ahora, tiene toda la razón, mira, ahora todo me cuadra, todo me calza. No podía ser todo por fe, ¿no? Algo tenía que entender. Bueno, discuta conmigo si esto está de acuerdo o no está de acuerdo, pero es lo que yo veo. Se usa un sistema de interpretación mezclado entre lo que es literal, gramatical y histórico, un sistema de interpretación bíblica similar al que ocupamos nosotros. O sea, nosotros creemos literal, gramatical y históricamente lo que la Biblia dice, pero usando también la especulación racional humana. El cristianismo reformista se ha convertido en un seguidor de un movimiento racional opuesto al pentecostalismo. De hecho, ellos son férreos opositores a todos estos movimientos de la prosperidad y de los profetas, todo el tema. De hecho, tienen excelentes enseñanzas en cuanto a eso. Y muchos de los que ellos enseñan en cuanto a ese movimiento estoy completamente de acuerdo. Porque claramente ellos se oponen a todo lo que tenga que ver emocional. Todo tiene que ser en base a una lógica. Aún tus emociones tienen que estar centrados dentro de una lógica. Según la Biblia, y esto es importante porque finalmente tenemos que dejar que la Biblia hable, tanto el racional como el emocional son expresiones y percepciones humanas basadas en la naturaleza carnal, sin someterlas a la fe de las escrituras. Escucha bien esto, se vuelven desequilibradas, extremas y peor aún contenciosas. Por lo tanto un creyente racional en que siempre trata de buscarle la explicación lógica a las cosas, como el que es emocional y dice, no, yo no entiendo esto, pero sé que el Señor es palabra de Dios, tanto como el uno como el otro se vuelven desequilibrados, extremos y contenciosos. La Biblia es clara, yo debo de someter todo pensamiento, llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Mira que leer esta porción de la Escritura que reafirma lo que nosotros estamos diciendo. Está en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 7. 1 Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 7. Lo leo, hermano. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Escuche bien, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean más bien disputas que edificación de Dios, que es por fe. Así te encarga ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Por supuesto, entonces, toda expresión humana llevada a un extremo terminará cayendo en una fábula, en una genealogía interminable, en una discusión que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, si los bautistas reformados creen que tienen la verdad, pero se llenan simplemente de racionamientos en sus objeciones, claramente su argumento comienza a perder validez bíblica. Porque la Biblia dice que el propósito de este mandamiento, de la palabra de Dios, es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, hermanos, se tiene que aplicar fe, se tiene que vivir una vida, se tiene que expresar una forma diferente. Usted me dirá, pero esos pastores de ahí lo muestran, lo ven, convicción, seguridad, carácter, dicen las cosas así, pan, pan, vino, vino. Cierto, puede ser. Pero esto estamos viendo que a lo mejor los seguidores no están teniendo esa misma vida equilibrada. Por eso, hermanos, es importante ver que cuando nosotros vemos una iglesia sana, una iglesia correcta, una iglesia que predica el Evangelio,
todos los creyentes andan en unidad. Por lo tanto, en la gran mayoría de estos grupos reformistas tenemos líderes prominentes o líderes con bastante conocimiento y capaces de responder todas las preguntas que se le hagan. Luego se encuentran aquellos que quieren seguir los pasos y que se esmeran en estudiar y que siguen al pie de la letra las enseñanzas de sus maestros. Pero existe otro grupo que es, a mi percepción, el mayoritario. De los que no estudian, de los que no leen, de los que no indagan, sino que se quedan con lo que se les dicen y por tanto aceptan al pie juntilla que todo lo que ese maestro le está diciendo es real. Pero lo que estamos aprendiendo, hermano, en base al argumento reformista, los argumentos de su interpretación se basan tanto en autoridad de padres de la iglesia, cristianismo histórico, autoridades teológicas, pastores prominentes, el razonamiento lógico y la Biblia. Hermanos, si en el mundo no existiera ciencia, no existiera historia, no existiera nada, pero solo existiera la palabra de Dios, el creyente estuviese súper seguro de que poner su fe en la palabra de Dios sería lo único que necesita para poder avanzar bien en la vida. No estoy diciendo que el conocimiento no es necesario, es muy importante, pero fue el mismo apóstol Pablo que dijo que todo eso era basura con tal de alcanzar a Jesucristo. Él trataba de poner todo su racionamiento, todas sus emociones en una forma equilibrada en base a lo que el Señor pedía en cuanto a la fe de las Escrituras. Un ejemplo de esto es lo que afirman en cuanto a la soberanía de Dios. Quiero dar un ejemplo en cuanto al razonamiento. Ellos dicen lo siguiente: Dios es soberano. ¿Y quién no está de acuerdo con eso? Todos creemos que Dios es soberano. Por lo consiguiente, Dios debía haber decretado todo desde el principio. Claramente yo estoy de acuerdo con eso. Dios debía haber decretado, por si Él es soberano, Él, cierto, de un principio debe haber dicho, bueno, todo esto va a suceder, porque Él tenía el conocimiento de todas las cosas antes de tiempo. Por consiguiente, Dios preordena todo, cada pensamiento, cada palabra y cada hecho de cada hombre. O sea, en base a esta lógica, yo digo, Dios es soberano. Dios, como es soberano y conoce todas las cosas, dejó establecido todo y por lo tanto puso en el hombre cada pensamiento, cada palabra, cada acto que el hombre iba a hacer, porque Él es soberano y por lo tanto, como Él sabe todas las cosas, lo ordenó de esa manera. Si usamos esta lógica, deberíamos entonces decir que si Dios hubiese decretado todo, como los calvinistas afirman, entonces Dios también debía haber decretado el pecado como una forma, ¿cierto?, de subsistencia. ¿Sí o no? Porque el pecado está en el mundo. El pecado fue un parte protagonista en la vida del hombre. Por lo tanto, tendríamos que decir que Dios también les dijo, ya, voy a poner en un punto de la historia el pecado. Y el pecado en un momento va a entrar en el corazón del hombre. Y por lo tanto, el hombre va a tener que pecar. ¿Cierto? Tendríamos que, porque estamos usando la lógica. Estamos usando la lógica para poder interpretar esto. Si nosotros pensamos esto, si nosotros solo usamos la lógica para poder entender lo que es en este caso la soberanía de Dios en establecer las cosas desde un principio, si esto fuese así, la lógica calvinista sería una blasfemia. Porque estaríamos diciendo entonces que Dios fue el originador del pecado. O quizás algunos deben estar rasgando vestiduras, eso no es así, eso es una mentira. Yo simplemente estoy dando una respuesta a lo que yo considero que es demasiado exacerbado, el uso desmedido del racionalismo en la gran mayoría de las doctrinas que muchas veces parecen no tener mayor luz. La Biblia dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas ocultas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros permanecen. Y en cuanto a la soberanía y en cuanto a la elección de Dios, existe conocimiento bíblico, pero no todo el conocimiento bíblico para poder comprender todo la mente y el plan de Dios. Solamente Dios dejó lo que era necesario que el hombre pudiese comprender. Por lo tanto, este uso de la lógica para poder tratar de enlazar una cosa con la otra puede llevarnos a nosotros a tener que aceptar también ciertas cosas completamente contrarias a la palabra de Dios, que sería afirmar que Dios tuvo que haber decretado el pecado también para que el hombre completara el plan que Dios había establecido desde un principio. Si esto fuese así, entonces el calvinismo sería una blasfemia.
Obviamente los calvinistas no dicen eso, pero sí ocupan bastante la lógica para tratar de unar muchos puntos, ¿cierto? Que son bastante. De ahí, porque usted ve, hermanos, especialmente ahí en esta página de la Coalición del Evangelio, donde constantemente se hacen debates, se hacen teams de grupos y pregunta y respuesta y pregunta y todas estas cosas para tratar de dar respuestas a las inquietudes que la gente tiene. Hace poquito yo veía un debate de ellos porque tenía que estudiar, hermanos, y le hicieron una pregunta a uno de esos pastores, le dijeron: ¿qué pasa con los niños que mueren antes de nacer? ¿Van al cielo o no van al cielo? Y ellos ocuparon su lógica. Y si ellos dijeron, bueno, si Dios no lo eligió, aunque suene duro, bueno, fue al infierno. Por lo tanto, ellos están diciendo, ¿cierto?, que un bebé que no tenía la capacidad de elegir a Cristo en Cristo, desde antes que pudiera simplemente levantar una oración diciendo: Señor, ten piedad de mí, ya había ido al infierno porque Dios lo había decretado así. Suena duro, ¿cierto? Pero ese es el pensamiento, hermano, que reina en estos grupos. Porque claramente, hermanos, se trata de asociar la fe, basado, ¿cierto?, en la palabra de Dios, con lo que Dios estableció, con una lógica humana, y ellos tratan que esos puentes se puedan unificar. Pero quiero decirle, hermano, con toda sinceridad, que muchas veces la lógica humana va por un camino completamente distinto del que Dios quiere. Solamente tratemos de poner en términos simples la doctrina de la Trinidad. Tratemos de poner en simple cómo Dios, un Dios de amor, se despoja de su Hijo para que sea torturado por amor de unos pecadores. Piense eso. No lo haríamos. No hay lógica que explique eso. Por lo tanto, son cosas que nosotros aceptamos por fe. Las creemos por fe. Como la salvación. La salvación creemos, ¿cierto?, que es un don soberano de Dios. Es gracia de Dios. Pero que Dios la da gratuitamente a todo aquel que lo quiere. Yo lo acepto o lo rechazo. Y eso es fe. Por lo tanto, Dios acepta mi fe y la toma por justicia. Qué sencillo es verlo de ese punto de vista, hermano. Simplemente aplicando lo que la palabra de Dios ya te dice. Que siempre fue el deseo que el Señor tuvo para dejar la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, bajo este ejemplo, la Biblia no menciona nada acerca de un decreto eterno por el cual Dios preordenó cada pensamiento, cada palabra, cada hecho de cada persona en todos los tiempos. Dios creó al hombre con la capacidad de escoger el bien y el mal, y por ello el hombre será responsable y directo de sus actos. Ahí usted puede ver todas las cosas. Por ello, la diferencia en que los calvinistas confían en sus especulaciones filosóficas para sus explicaciones, y nosotros los creyentes bíblicos nos quedamos firmes en lo que Dios nos dice. Muchas veces no todas las cosas las vamos a entender en nuestra mente, pero las creemos por fe, y al creerlos por fe, el Espíritu Santo nos da la paz para decir: esta es la palabra de Dios, esto es lo que el Señor quiere. Es como lo que sucedió con Abraham, por hermano. Cuando Dios le dijo a Abraham, anda y sacrifica a tu hijo, al único hijo que tienes, y sacrifícalo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham le creyó a Dios. No ocupó su razonamiento. Abraham primero le creyó a las palabras de Dios. ¿Y cuál era la convicción y la creencia que Abraham tenía? Primero, que Dios mismo le había dicho: Abraham, te daré un hijo, y ese hijo se llamará Isaac, e Isaac será padre de multitudes. Y Abraham se quedó con esa explicación. Por lo tanto, cuando Dios le dice: Abraham, hace esto, Abraham lo hizo porque era obediente, pero en primer lugar porque confiaba en la palabra de Dios. Y por lo tanto, hermanos míos, por mucho que te traten de confundir, por mucho que tú trates de entender muchas de las cosas, por mucho que estos pastores con mucha capacidad te traten de ti de dar una explicación a algo que parece un poquito difícil de comprender, primero creer a la Biblia. Quédate con lo que el Señor te dice. Quédate firme con lo que Dios te ha dicho. Bien, interesante todo lo que estamos aprendiendo, hermanos. Y sé que está tomando bastante tiempo, pero me gustaría terminarlo para dejarle en claro cuál es nuestra posición. La tercera
diferencia significante que tenemos, usted la puede ver ya ahí en su carpeta o ahí en la imagen, es que existe una obstinada manera de etiquetar a los creyentes. Como lo hemos visto, los bautistas reformados son bastante elocuentes y preparados para defender su práctica y doctrina. No hay duda de eso. Es por ello que cuando exponen su posición, si tú no estás de acuerdo con ellos te ponen inmediatamente una etiqueta. Y también casi siempre, al mismo tiempo de que alguien es salvo, alguien que dicen que yo puedo decirle a un calvinista, sabe que esta persona tiene a Cristo en su corazón, a esa persona se le informa al tiro que tiene que tomar una posición. O es calvinista o es arminiano. Ya que muchos piensan que fuera de eso no hay ninguna alternativa. O sea, o eres calvinista o eres arminiano. De hecho, hoy día ya hay algunos que se declaran bautistas reformados calvinistas. O sea, se pusieron hartos apellidos. Por lo tanto, ellos creen que solamente tienen esas dos alternativas. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, como bautista, de hecho, si un reformado en este momento me está viendo y está escuchando mi estudio, puede estar así, este gallo no tiene cero conocimiento. Inmediatamente me va a poner un nombre. Este gallo es arminiano. Este está defendiendo la doctrina arminiana. Porque ellos piensan que no hay más corrientes, no hay más alternativa que esas dos. Por ejemplo, si tú puedes perder tu salvación o si tú crees que el hombre puede venir a Dios por sí solo o solo por poner su fe, al tiro te ponen la etiqueta de arminiano. O sea, se recuerdan que yo hablé de la doctrina de la gracia, ¿cierto? Y la describí. Y todo lo que contrarresté, ellos dirían, pero tú estás ocupando el arminianismo para contradecirlo, ¿cómo se llama? La doctrina de la gracia, por lo tanto tú eres un arminiano. Bueno, frente a esta obstinada manera de ver las cosas, nosotros como creyentes bíblicos nos desmarcamos completamente de cualquier etiqueta o nombre que se nos quiera poner. Y siempre nos vamos a pegar al principio establecido que el creyente verdadero siempre crea y acepta la Biblia tal cual como está escrita. El que tiene la doctrina arminiana, o que se declara a sí mismo arminiano, lo opuesto al calvinismo, cuenta con muchos versículos en que en muchos casos tampoco puede interpretar lo mismo que el calvinista. Al calvinista le sucede exactamente lo mismo. ¿Usted cree que los calvinistas tienen la respuesta para todo? No, los calvinistas también tienen muchos cuestionamientos y contradicciones en muchos de los pasajes que ocupan. Hay muchas cosas que estos grupos jamás van a poder responder si no es con el uso del razonamiento humano y sin caer en contradicción de las escrituras mismas. O sea, como yo decía anteriormente, el uso exacerbado del racionalismo hace que estos grupos te etiqueten. Te etiquetan, tú eres de aquí, tú eres de allá. A lo mejor un creyente recién conoció a Jesucristo, lo único que le dice a ese calvinista, no, yo acepté a Cristo en mi corazón. Pero tú sabes que aceptar a Cristo no es bíblico. Eso no es correcto, porque tú has declarado una falsa verdad, por lo tanto tú a lo mejor te declaraste salvo, pero en realidad tú no eres salvo, porque a lo mejor no sabes lo que y comienzan, ¿cierto?, a poner tropiezos, porque inmediatamente enmarcaron a ese cristiano que a lo mejor recién es un bebé espiritual, a hacerle entender una posición teológica racional de qué es lo que él debe creer, lo cual, hermanos míos, nosotros rechazamos categóricamente. Nosotros como iglesia cristiana solo aceptamos la descripción hecha por la Biblia tal y cual está escrita. Nosotros no somos ni calvinistas, no somos ni arminianos. Nosotros nos declaramos como bíblicos. Les guste o no les guste. Si piensan ellos que estamos más cargados para uno o para el otro, da exactamente lo mismo lo que piensan, hermano. Nosotros nos vamos a mantener fieles a lo que los cristianos históricos mantenieron y lucharon, y por otro lado, lo que nosotros creemos como la única autoridad de fe y de conducta, que es la palabra de Dios. El único que podrá tener paz entonces en sus prácticas y doctrinas será aquel quien acepta y cree la Biblia tal cual está escrita, ¿o no? En 1 Corintios capítulo 14 versículo 33 dice que Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Dios de paz, hermanos. Y muchos de estos calvinistas, hermanos, están completamente fuera de sí. Son calvinistas que están completamente llenos de ira, llenos de rabia, hermanos, llenos de molestia, que cada vez que alguien le hace una
una aseveración en contra de lo que creen, rápidamente se erizan, rápidamente explotan y comienzan a tirarte, pero mira lo que dice en el Concilio 1689, mira lo que dice la Declaración de Westminster, mira lo que dijo Paul Washer, mira lo que dijo Sugel, y todos empiezan a tirar un ataque encarnizado, hermano, con tal de que finalmente ellos digan: nosotros tenemos la razón, nosotros tenemos el evangelio verdadero porque nosotros predicamos en base a la doctrina de la gracia. Gracia que, por cierto, muchos calvinistas hoy día ni siquiera predican, hermano, ni siquiera practican, hermano, porque su forma de expresarse es brutal, es brusca, es tosca, es divisionismo, es humanista, es completamente basado en pura pensamiento idealistas de hombres. De hecho, hace muy poco, y vuelvo a repetir, estudiando un poquito este tema, veía un team de grupos, ¿cierto?, de estos que creen, y una de las autocríticas que se hacían es que muchos de los seguidores de la Reforma, muchos de los que se declaraban como reformados, estaban dándole más valor, ¿cierto?, al conocimiento que a la predicación del evangelio, y eso estaba provocando, hermano, que muchos creyentes ya se estaban distanciando y estaban provocando ya una división. Ellos estaban viendo que en algunos casos ya ellos estaban siendo como rechazados por causa de esto. Porque es lógico, hermano, porque algo que no es completamente bíblico no va a producir paz por completo. Quizá va a provocar un gozo en la carne, va a provocar un gozo racional, va a provocar un gozo temporal, pero el que predica la palabra del Señor y el que la acepta tal cual está escrita, sin ponerle nombres, sin ponerle un apellido, sin poner que yo soy un cristiano, bautista, calvinista, sin ponerme ese nombre, sino que acepto la Biblia tal cual es, entonces yo tengo paz en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque yo le creo a la Biblia tal cual me la dice. Yo la leo y aquí me dice: por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no puede ser don de Dios. Gracias a Dios porque tú me salvaste por gracia. No he hecho nada, tú me lo diste. Pero yo no estoy diciendo que soy calvinista con esa posición. Lo que estoy diciendo es gracias por tu palabra. Por lo tanto, hermano, aprendamos a creer y a quedarnos solo con la Biblia. Hermano, no busque más información ni en la coalición del Evangelio, ni en los soldados de Jesucristo. Evite seguir escuchando ese tipo de doctrinas que finalmente lo único que hacen es confundirlo. Lo único que está provocando en usted es que usted se vuelva duro, cegado y endurecido para las cosas del Señor. Y se lo digo así como es. 4. Otra de las cosas, diferencias significantes en los tropiezos que han puesto en el cumplimiento de la Gran Comisión. Como vemos, los reformados tienen como objetivo que su doctrina sea conocida y practicada por el pueblo cristiano. Ellos tienen el objetivo de reformar las iglesias. Sin embargo, su práctica difiere totalmente del mandato real de la iglesia por parte del Señor, que era predicar el evangelio a toda criatura. Es más, yo tengo algunos amigos que se declaran reformados y a ellos les parece como extraño que nosotros estemos yendo a las casas a predicar el evangelio o yendo a buscar a las personas para que vengan a la iglesia. Ellos dicen: no, eso es, estás criando creyentes carnales. Le estás haciendo creer que ellos son salvos, pero en realidad tú lo que estás haciendo es acomodarle el evangelio a su carne. Prefiero quedarme callado, hermanos, porque ellos tienen más énfasis hoy día en reformar a la iglesia que en el mandato real de la iglesia, que es predicar el evangelio a toda criatura. Aunque convengamos, y esto yo lo tengo que decir, que no habrá iglesia reformada que niegue la predicación del evangelio, porque obviamente eso sería una blasfemia. Sus frutos muestran que su primer enfoque es convencer a los cristianos de su práctica doctrinal en las distintas iglesias en las cuales puedan tener alcance. Por lo tanto, hermanos, muchos de estos grupos son transversales. Yo hablo de los bautistas reformados, pero dentro de los reformados no solamente hay bautistas, hay presbiterianos, hay luteranos, hay pentecostales que se han convertido a esta línea doctrinal. Por lo tanto, hermanos, hay un cúmulo de ideas y de pensamientos que convergen en una idea reformada. Y ellos están tratando de convencer a los cristianos con todo este movimiento, con toda esta fuerza, de que hay que practicar la doctrina reformada, que las 5 solas tienen que estar marcadas dentro de la predicación, que el evangelio verdadero son las doctrinas de la gracia, hermano, y comienzan
a guiar a la iglesia, a tratar de convencerlo. Todos estos cristianos que han abrazado el reformismo, hermano, lo único que hacen es comenzar no a predicar lo que ellos supuestamente dicen que es la gracia verdadera, sino comienzan con el cuestionamiento, comienzan a ponerte en duda todas las cosas, comienzan a oponerse a los pastores, se levantan y finalmente terminan dividiendo las iglesias. Y eso, hermano, es sin duda la marca registrada que los reformistas están teniendo durante estos tiempos. No hay otra, no existe otra. Diferencia de toda la pompa que vemos de todos estos grandes predicadores, nosotros creemos, hermanos, que los frutos que están mostrando en base al reformismo no es un avance, sino es un retroceso. Las iglesias verdaderas siempre van a querer tener como principio de vida el predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el enfoque y esa es la visión. Y una iglesia va a crecer porque se predica el evangelio, se hace cumplimiento a la gran comisión. Cuando nosotros pensamos entonces que lo más importante es mi enfoque doctrinal, más que el ganar almas, esto es peligroso porque finalmente es una práctica que Dios aborrece, hermano. En cuanto a lo que tiene que ver con la división de la iglesia, en Proverbios 6:17 dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová y una que abomina su alma, y esa que abomina es, dice, el que provoca disensiones entre los hermanos. Por lo tanto, hermanos, estos calvinistas que vienen a cuestionar a los hermanos que están dentro de una iglesia, que los quieren apartar, que les ponen en duda si el diezmo es correcto o no es correcto, que les ponen en duda, ¿cierto?, si son salvos o no, que le ponen en duda si son elegidos o no, y que le empiezan, ¿cierto?, a meter información que los hace dudar. Ellos son aborrecidos por Dios porque ponen tropiezo. Peor aún, hermano, daña a las personas, las seca, las radicaliza, las aísla y las envanece. ¿Cuántos hermanos? Yo creo que hay muchos que están viendo este estudio y hay hermanos de nuestra iglesia que en un momento tenían una muy buena comunión con unos, eran buenos amigos, pero algunos de estos abrazaron la doctrina reformista y terminaron separándose. Muchos de ellos hoy día, hermanos, están en el mundo, ni siquiera están en una iglesia, están en el mundo, se apartaron al mundo. ¿Por qué? Porque su convencimiento los envaneció, hermano, y se creyeron mejor que Dios y se terminaron apartando, hermano. Eso es lo que está sucediendo hoy día con los calvinistas radicales. Hermano, yo puedo ver, por ejemplo, al pastor Sebastián allá en Alto Hospicio, hermano. Él ama al Señor, quiere predicar el evangelio, pero ¿saben quiénes son los que le ponen tropiezos permanentemente para que él no predique? Estos calvinistas reformados, estos calvinistas que le cuestionan el salir a predicar el evangelio, el que le cuestionan, ¿cierto?, que no es necesario, ¿cierto?, estar diciendo que Cristo murió por todos, hermano. Constantemente él sufre ataques por este grupo de pseudos cristianos que supuestamente tienen mucho conocimiento, que son muy intelectualoides, que para toda cosa tiene un argumento para responder, hermano. Es verdad, hermanos míos, que yo no voy a caer, al menos en lo personal, yo no voy a caer en el juego de personas que son secas, radicalizadas, aisladas de todo el ambiente cristiano y que más encima han tomado posturas extremas que lo están envaneciendo. Ese cristiano no trae ningún beneficio. Por lo tanto, nosotros no podemos olvidarnos del mandato principal: id por todo el mundo y predicar el evangelio. El tropiezo que han causado los reformistas es que han puesto impedimento para que otros no se salven. Es en esencia, hermano. ¿Por qué? Porque el solo hecho de decir que los salvos van a llegar solos o los escogidos van a llegar solos es poner un tropiezo, hermano. Es poner una barrera a que el hombre conozca de Jesucristo. Y por tanto, ay del que pone tropiezos. Ay de aquel, ¿cierto?, que por quien vienen las caídas. Ay de aquel, hermano, porque él no va a pasar más allá. Finalmente, hermanos, después de esta larga exposición que hemos tenido, pero bastante interesante, una de las cosas significantes que nos hacen separarnos de los bautistas reformados es la negación de la historia bautista. Ahora quiero ser bien puntual en esto. No es que ellos digan que no se declaran bautistas o que nieguen la historia, sino que ponga atención a lo que voy a ver. Aunque no es relevante, podríamos decir que podría haber sido un punto que no lo hubiésemos tocado, pero lo quise dejar acá. Aunque no es relevante en cuanto a la salvación del hombre, el considerarse bautista, sí es importante en cuanto a nuestra pureza y firmeza doctrinal. Sí es importante. ¿Por qué? Porque los bautistas, a través de los años,
han mantenido una férrea conducta y firmeza en cuanto a la palabra de Dios. Como lo explicamos, los bautistas se diferenciaron en el periodo histórico de la Reforma como los bautistas generales o los particulares. Los generales se mantuvieron firmes a la enseñanza bíblica del pasado, tomando como única fuente de autoridad la palabra de Dios y la enseñada y traspasada en la iglesia neotestamentaria, negando el reformismo como su práctica doctrinal. Aunque los bautistas particulares dicen exactamente lo mismo en relación a la palabra de Dios, en cuanto a la iglesia, ellos más bien se identifican como purificados en su práctica y doctrina por la Reforma. Miguel Núñez, pastor de la IBI, prominente promotor del calvinismo, dijo en un video explicativo en cuanto a la doctrina de la gracia que los padres de la Reforma vinieron a descubrir la luz de Dios que estaba escondida en el pasado, dejando como entrevero que todo lo que habían creído anterior a la Reforma no era suficiente o que simplemente estaba manipulado. Entonces, esta negación, hermano, del historicismo de los bautistas, de esta historia, ¿cierto?, que es grandiosa en cuanto a creyentes que se han mantenido puros a cualquier tipo de deposición, aún los mismos bautistas generales que en algún momento se mantuvieron firmes, pero que de alguna otra manera después cedieron a ciertas presiones. Estamos hablando de esos creyentes que no se enmarcaron en un nombre, llámese reformado o llámese bautista general, sino que esos creyentes que se mantuvieron firmes desde la enseñanza traída por la iglesia primitiva, la traspasada por la iglesia de los primeros siglos y que fue constantemente perseguida por distintas iglesias, tanto la estatal como la católica, y luego, ¿cierto?, con todos estos grupos que comenzaron a reformar. Da pena escuchar, hermanos, que pastores que se dicen bautistas diciendo que los padres de la Reforma son los que trajeron la luz que estaba escondida en el pasado. Pero en el pasado, hermanos, Dios todavía mantenía un grupo de creyentes fieles que no se apartaron. Muchos de ellos se declararon anabaptistas, lo que hoy día conocemos como bautistas. Por otro lado, esta negación del pasado bautista se hace necesario, hermano, para poder validar la Reforma protestante como la única fuente de autoridad espiritual. De hecho, hermano, nosotros como bautistas leemos un librito que no es, obviamente, no es tan autoritario como la palabra de Dios, pero hay un libro maravilloso llamado El rastro de la sangre, escrita por J.M. Carroll en el 1931. Este hombre, hermano, trató de compilar la historia de los bautistas, diciendo, hermano, que los bautistas en sí vienen de la línea, él traza un rastro de sangre en cuanto al derramamiento de sangre de los creyentes perseguidos, y él sitúa el origen de los bautistas desde el inicio de las enseñanzas de Jesús, pasando por las iglesias de los apóstoles, luego la primera iglesia de los primeros tiempos, y así avanzando en el tiempo. Siempre una iglesia que se mantuvo fiel a lo enseñado desde el principio. Ahora bien, yo estoy convencido también que parece un poquito exagerado decir que nosotros venimos de una iglesia, o que Jesucristo fundó la iglesia bautista. Yo no creo que Cristo fundó una denominación, pero sí soy un convencido y un fiero defensor de que los bautistas como tales sí tienen una historicidad correcta, una historicidad pura, en la cual ellos tomaron como ejemplo de vida y de práctica la iglesia del primer tiempo. Y ellos siguieron esa corriente, traspasándola de generación en generación, hermano, hasta llegar hasta nuestros días. Por lo tanto, lo que intentan hacer también los bautistas reformados es tratar de bajarle un poquito esto. No es tan así. Había un oscurantismo, no se sabían muchas cosas. Y se trata de revalidar el proceso de la reforma como el punto de inicio. De ahí en adelante nosotros comenzamos con lo correcto. Por lo tanto, el bautista que acepta esta línea de pensamiento corre el peligro de tener que aceptar cualquier denominación cristiana que acepta la reforma como parte de su esencia. Por ejemplo, los presbiterianos. Y los presbiterianos, hermano, a pesar de que son una iglesia en esencia cristiana, hoy en día nosotros estamos viendo que son una iglesia completamente apartada del verdadero evangelio. Con una inclinación, ¿cierto?, hacia las prácticas que son un poquito carismáticas o ecumenistas. Por lo tanto, hermanos míos,
el aceptar esto es tener que decir, bueno, todos los que se declaran reformados somos todos hermanos. Somos todos hermanos porque tenemos la misma línea de pensamiento. Nosotros, como Iglesia Bíblica Bautista, si bien nos negamos, y vuelvo a repetir, el aporte hecho por la Reforma, no nos identificamos ni como protestantes ni como reformistas. O sea, nosotros no celebramos el Día de la Reforma. No lo celebramos porque no es que nosotros no agradezcamos el aporte hecho, pero nosotros decimos, mi historia no comienza con la Reforma. Mi historia no comienza, ¿cierto?, con estos movimientos de la doctrina de la gracia, sino nuestro modelo de práctica y de doctrina es la enseñada por la iglesia neotestamentaria y la que fue transmitida fielmente por las iglesias que se declaraban a sí mismos como cristianos y que luego, ¿cierto?, fueron tachados, ¿cierto?, burlescamente como anabaptistas y luego como bautistas, manteniendo la observación literal de las escrituras, de la manera en que fueron dichas, y que aceptamos nuestra historia gloriosa como la de hombres y mujeres que, aun siendo rechazadas por un sistema religioso como el catolicismo y luego el protestantismo, se mantuvieron fieles a lo ordenado por nuestro Señor en su palabra y no se adhirieron, escucha bien hermano, a ningún pensamiento filosófico, humano, reaccional, teológico que intenta hacernos volver a una doctrina verdadera. Por tanto, no nos declaramos como bautistas reformados, ni tampoco lo seremos, porque ya nosotros traemos una historia gloriosa por la cual nosotros debemos mantener. Pero por sobre todo, tenemos la pureza de la palabra de Dios que se ha mantenido fiel hasta el día de hoy. En conclusión, hermano, para ir terminando este estudio profundo, quizás me he tomado hartas horas y le pido perdón, pero para mí el tema es muy importante. Los bautistas son una denominación que se ha mantenido fiel en cuanto a su práctica, en cuanto a su doctrina, que originalmente fue enseñada. Fiel en propagar la buena nueva de salvación a todas las personas sin excepción. Por lo tanto, en todo lo que hemos aprendido, no aceptamos ni compartimos una mezcla entre bautista con protestante. No lo vamos a aceptar y no va a ser parte de nosotros. No vamos a aceptar la escuela de Calvino como nuestra declaración teológica o la escuela de Arminio como nuestra escuela de posición, porque somos bíblicos. Creemos a lo que la Biblia nos dice. Y hoy en día, hermanos, por la gracia del Señor, muchas iglesias, al ver toda esta masividad y toda esta confusión que está provocando todo este tipo de movimientos, han abrazado aún más la lectura de la palabra de Dios y han aceptado como única fuente de fe el estudio de la palabra de Dios. Grupos que, por cierto, hoy día en Chile existen, y doy gracias al Señor que yo soy parte de un grupo de iglesias bíblicas bautistas en los cuales nosotros no nos declaramos adeptos a los reformistas, sino que mantenemos la pureza de lo enseñado por la palabra de Dios. Y no aceptamos un nombre como calvinista o arminiano como dentro de nuestra forma de vivir. No permitimos que ninguna corriente, por muy atractiva y convincente se presente, nos fuerce un sistema humano y racional que nos enseñe la santa palabra de Dios como su única fuente de autoridad y de práctica. Por lo tanto, ni coalición por el Evangelio, ni soldados de Jesucristo, ni todas esas fuentes de información son para nosotros una fuente fidedigna para tomar. Por lo tanto, no lo aceptamos, no lo compartimos y no lo promocionamos. Por lo tanto, si alguno de los creyentes está escuchando predicaciones de Paul Washer, predicaciones de Michael Sugelen y de toda esa corriente, hermanos, corre el peligro, hermanos, de que ese creyente pueda ser engañado y pueda ser convencido por doctrinas equivocadas. No digo que todos esos pastores no enseñen cosas buenas. Hay temas muy buenos que ellos han enseñado en muchos aspectos, pero no estamos de acuerdo en el fondo de lo que nos divide sustancialmente, que tiene que ver en cuanto a la doctrina de la gracia. Por lo tanto, más que aceptar, nos mantenemos apartados y confiando en la suficiencia y en la palabra de Dios, y aceptando también las enseñanzas y las guías de maestros bíblicos que quizás han abrazado la Biblia como su única fuente de autoridad y se han mantenido puro a través de los tiempos. Así que, hermanos, espero que este tema sea definitivo, porque
nosotros como Iglesia Bíblica Bautista no aceptamos, ni compartimos, ni tendremos relación con la Iglesia Bautista Reformada. Rechazamos tajantemente todo tipo de prácticas que nos intenten decir que el hombre no es salvo. No es salvo porque puede aceptar por fe o por gracia la salvación del Señor, sino que es salvo porque Dios lo escogió y no queda más que otro. Como siempre digo, dudas, consultas, preguntas, me las pueden hacer. Estoy abierto a poder responder, pero también quiero ser de un principio tajante. No voy a responder cuestiones filosóficas, ni pensamientos humanos, ni que usted cree de esto. No, hermanos, yo estoy aquí para responder la palabra de Dios. Si hay algún amigo reformista que nos está viendo y quiere entrar en la discusión conmigo, créame que yo no seré un argumento, no le daré argumentos para poder discutir conmigo. Pero sí quiero decirle que si usted tiene a Jesús en su corazón, usted y yo somos hermanos. Por lo tanto, no ponga tropiezo a la obra de Dios. No ponga tropiezo a lo que el Señor está haciendo. Más bien, acérquese a la palabra de Dios, acepte la autoridad de ella, cambie su posición confrontacional por una posición que le lleve a la humildad, a la suficiencia de Cristo en su vida. Dios les bendiga, hermanos míos. Espero que este tema haya sido interesante para todos ustedes y espero en el Señor que los próximos estudios bíblicos también lo sean para sus vidas. Gracias por esta oportunidad de haber compartido la palabra. Dios les bendiga y gracias por este tiempo de haber escuchado. Dios les bendiga, que tenga una buena noche. Bendiciones.